Hola, soy Josh Bernstein. Estoy en Armenia, investigando una de las historias más antiguas del mundo, el relato bíblico de Noé y el diluvio. Una búsqueda que me llevará a explorar aldeas prehistóricas sumergidas. ¡Oh, wow! Y a escalar las laderas del volcán más activo de Europa para averiguar si la historia de Noé podría ser verídica en parte. Adentrándose en lo desconocido. Quiero averiguar qué hay de cierto en la historia de Noé y el diluvio. Mi búsqueda comienza en el noreste de Tierra Santa, en la República de Armenia. Esta es la única pista que aporta la Biblia sobre dónde se desarrolló la historia de Noé. Los montes de Ararat, donde se detuvo su arca tras el diluvio universal. Los habitantes de Armenia se sienten particularmente ligados a esta historia. Creen que ellos, y no otros, son los descendientes directos de Noé. La historia arranca cuando el hombre desata la ira de Dios. Este envía un diluvio universal que destruye la tierra para castigar a la humanidad por su maldad. Según la Biblia, solo Noé y su familia se salvaron. Y Dios dijo a Noé: hazte un arca de maderas resinosas. De todos los animales meterás una pareja de cada especie en el arca. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, sumergiendo todas las montañas. Todos los animales de la tierra perecieron, y solo Noé y los que estaban con él en el arca se salvaron. Cuando el arca se detuvo en los montes de Ararat, Noé envió una paloma en busca de tierra. Cuando ésta volvió con una rama de olivo, supo que las aguas habían vuelto a su cauce. ¿Pero hay algo de verdad en esto? Hay 4 elementos claves en esta historia: el arca, el diluvio, un hombre llamado Noé y los animales. Me propongo investigar los 4. Empezaré por el arca. Según la Biblia, el diluvio destruyó la civilización existente, lo que significa que el arca es el único vínculo importante entre nosotros y el mundo anterior al diluvio. En el ámbito de las reliquias sagradas, la búsqueda del arca de Noé está al mismo nivel que la del arca de la alianza o el santo grial. Es raro que pase un año sin que alguien afirme haber encontrado el lugar de reposo del arca. El problema es la falta de pruebas. Ese no es el caso del lugar al que me dirijo. La catedral de la ciudad de Echmiadzin afirma tener un trozo de madera perteneciente al arca. La catedral fue construida en el 301 después de Cristo, lo que la convierte en una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Bienvenidos a la catedral de Echmiadzin. Lo que están oyendo son a los curas y monjes cantando. Seguro que pueden oírles, pero lo que sí se están perdiendo es la manera en que resuenan sus cantos dentro del templo. Es un sonido realmente potente, es sagrado. El padre Kittredge Devejian, un sacerdote armenio estadounidense que ahora vive aquí, es el custodio del arca. Ha accedido a enseñarme la reliquia. Está guardada en la parte de atrás, junto con otros cientos de objetos sagrados. Esta es la sala del Museo de Reliquias de la Catedral. Aquí se guardan y se exhiben todas las reliquias que son las posesiones más valiosas de la Iglesia armenia. El padre Kittredge me enseña un trozo de madera perteneciente, según se cree, al arca de Noé. Es tan venerado que está recubierto de oro y plata. Pero ¿cómo es que una iglesia de Armenia tiene un trozo del arca de Noé? Según historiadores armenios y griegos del siglo IV y V, un obispo de la iglesia llamado James subió con unos peregrinos la ladera de la montaña en busca del arca. Debido a la ascensión, el grupo estaba cansado y él se quedó dormido. Y en un sueño se le apareció un ángel que pronunció su nombre y dijo: James, no podrás llegar a la cima de la montaña para ver el arca, pero en recompensa a tus esfuerzos, cuando despiertes tendrás un trozo del arca. Y cuando despertó del sueño tenía un resto del arca bajo su cabeza. ¿Y era este trozo? Este es el trozo, lo trajeron y se guardó en la catedral de Echmiadzin. ¿Ha encontrado alguien algún resto más? Muchos armenios y personas de otros países han hecho peregrinajes a la cima del Ararat con la esperanza de encontrar el arca. Muchos aseguran haberla visto, pero nadie ha traído un trozo de ella. Podría decirse que es una historia maravillosa, una caja fantástica, bien conservada. Pero, ¿cómo podemos saber qué procede del arca de Noé? Mi respuesta sería que es una cuestión de fe. La fe nos mueve a aceptarlo. Desde la perspectiva de un hombre de iglesia, tiene sentido, y yo lo respeto. Pero un científico diría, datémoslo con carbono 14. ¿Se le ha ocurrido a alguien datarlo con carbono 14? No que yo sepa, Josh, no. Así que si me pongo en contacto con la iglesia, encontrar un laboratorio, aprobemos, y someter al carbono 14 para comprobar si es de la época de Noé, ¿podría ser? Yo seré sincero, está en su derecho de hacer esa solicitud, pero el pueblo armenio y la nación armenia durante siglos han creído y aceptado que es una pieza del arca por una cuestión de fe, y esa fe ha bastado para convencernos a todos.
Creo que lo mejor será devolverlo a su vitrina. Enviaré una carta a la iglesia, a ver si sirve de algo, pero mientras seguiré buscando otras pruebas físicas del diluvio. Por supuesto. Bien, pero gracias. No Esto hay ha de sido un honor y un privilegio. ¿Puedo tocarlo? Sí. Estoy tocando el arca. Quizás para la iglesia armenia la fe baste, pero yo espero encontrar pruebas tangibles. Aunque la Biblia afirma que el arca se detuvo sobre los montes de Ararat, nadie la ha encontrado. Y si subiera a la cima, podría pasarme meses vagando en su busca. En cuanto a la reliquia, mi petición para datarla con carbono 14 sigue paralizada por la burocracia. Así que he decidido dejar Armenia y el arca y concentrarme en la búsqueda de pruebas del diluvio universal. Todas las fuentes del gran abismo irrumpieron y los cielos se abrieron. Y estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches. Nadie ha encontrado pruebas fehacientes de un diluvio que confirmen el relato bíblico. Pero he oído que un arqueólogo que se encuentra actualmente investigando en Jerusalén tiene una teoría diferente sobre el diluvio de Noé. Fue aquí donde la historia del arca de Noé se registró por escrito en la Biblia en el siglo VIII a.C. He fijado un encuentro en la ciudad vieja de Jerusalén con el arqueólogo Sean Kingsley. ¿Sean? Hola, Josh, ¿qué tal? Sean se doctoró en arqueología en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Al igual que otros muchos académicos, no ha limitado sus investigaciones sobre el diluvio a los montes de Ararat. Los sabios y los locos han estado buscando pruebas sobre el diluvio y sobre Noé desde los montes de Ararat, el Éufrates, y desde Bahrein al Mar Negro. Y francamente, no se ha encontrado ni una sola prueba fehaciente hasta la fecha. Sean dice que hay pruebas convincentes de que se produjo un diluvio de proporciones bíblicas en torno a la cuenca mediterránea en una época muy anterior a la Biblia. En los albores del Homo sapiens, en la Edad de Piedra. El relato del arca de Noé y del diluvio es la historia más antigua del mundo. Cuando se escribió en las calles de Jerusalén, aquí mismo, en el siglo VIII a.C., ya tenía 2000 años de antigüedad. Lo fundamental, la idea del diluvio apareció por primera vez en el 2700 a.C., en una historia llamada la Épica de Gilgamesh. La Épica de Gilgamesh es una de las primeras historias que se transcribieron. Se escribió en tablillas de arcilla en la antigua lengua de los acadios. Es una historia sobre un hombre llamado Utnapishtim. Como Noé, Utnapishtim sobrevive a un diluvio catastrófico en un arca enorme que llenó de animales. E igual que Noé, cuando la lluvia cesa, Utnapishtim envía una paloma en busca de tierra. Coincide perfectamente con la historia. La teoría es que Utnapishtim y el Noé de la Biblia son el mismo hombre. Sean sabe que historias antiguas como estas a menudo se transmiten oralmente de generación en generación antes de ser recogidas por escrito. Cree que la historia del diluvio se originó en la Edad de Piedra, en el periodo neolítico. Justo cuando la humanidad sale de las cavernas y empieza a construir las primeras viviendas. Y ahora ha descubierto una causa que pudo haberla provocado. No 40 días y 40 noches de lluvia, sino una catástrofe geológica que arrasó la costa mediterránea. Igual que nosotros, la gente del Neolítico luchaba contra sus propios demonios de finales de la Edad de Hielo. Un gran calentamiento global, la subida del nivel del mar. Pero además de eso, creo que hubo un desencadenante específico. ¿Cuál fue? Bien, debemos ir al otro lado del monte Etna en Sicilia, donde en el 5600 a.C., la cima de la montaña cayó al mar. Al hundirse en el Mediterráneo generó un enorme tsunami. Y unas 3 horas y media después, había arrasado las costas del Líbano, Siria y de Tierra Santa. Bonita teoría, me gusta. Podría significar... Espera, ¿entonces insinúas que el diluvio lo provocó un tsunami? Lo que digo es que podría haber sido el desencadenante. ¿Podría ser un tsunami de la Edad de Piedra la base del diluvio bíblico? Solo hay un modo de averiguarlo. Viajar a Sicilia para buscar pistas en el monte Etna, el volcán más activo de Europa. Arroja millones de toneladas de lava cada año en un estado de erupción constante. Estoy en Sicilia, en la costa este. Justo ahí, a mi derecha, está el Mediterráneo. A lo lejos, delante de mí, está el volcán activo más grande de Europa, el Etna. He viajado hasta aquí a comprobar la teoría de Sean Kingsley, según la cual aquí se generó un tsunami hace 8000 años, para ver si existe alguna prueba en el paisaje. He solicitado la ayuda de una vulcanóloga, la doctora Sonia Calvari. ¿Eres Josh? Sí, vamos, suba. Hola. Vaya, el Etna sigue soltando humo.
Estamos subiendo las laderas de esta cumbre, en busca de pruebas de un corrimiento de tierras gigantesco en la Edad de Piedra que provocase el tsunami del diluvio de Noé. Aquí se acaba la carretera buena. Ahora empiezan los valles. Disculpen mi ignorancia sobre volcanes, pero ¿cómo podemos saber que esto no va a explotar y nos matará a todos? Porque llevo el móvil conmigo. Ya. Y mi compañero me llamará en caso de que pase algo. ¿La llamará y le dirá, adiós, fue un placer conocerla? Solo un mes antes de mi llegada, una erupción lanzó cenizas a miles de metros de altura que cubrieron la montaña y los pueblos circundantes. La ceniza de aquella erupción todavía cubre hoy las laderas. Así que esto sobre lo que caminamos es una mezcla de tierra y ceniza. Sí, ceniza volcánica. Estamos caminando sobre un volcán. Sí, sobre un volcán que a veces explota y entra en actividad. Pues espero que no entre en actividad hoy. Sí, eso espero, sí. Ahora mismo, el volcán está tranquilo. Así que Sonia me lleva a la parte del Etna que considera de interés para mi búsqueda. Me explica que cada nueva erupción deja una capa de lava encima de la anterior. El volcán sigue creciendo en altura, hasta que llega a un punto en el que se vuelve demasiado pesado y se derrumba, provocando un enorme corrimiento de tierras. Caminamos hacia el lugar en el que se produjo el último corrimiento de tierras, un valle que en un tiempo fue una montaña de 1500 metros. Así que esta gigantesca depresión era antes una montaña Sí, y decidió de forma espontánea derrumbarse. se derrumbó y cayó hacia el mar. Sí. ¿Qué? Probablemente todo sucedió en unos minutos. ¿Así de rápido? Me asombra la velocidad. Si todo esto que estoy viendo llegara al mar en unos pocos minutos, sería como una avalancha. De hecho, a esto se le llama avalancha volcánica. ¿Ah? Y esto fue lo que sucedió aquí hace 8000 años. ¿Cómo se sabe que fue hace 8000 años? ¿Cómo saben la fecha? Porque logramos encontrar una muestra de carbón vegetal dentro de la roca. Pudimos datar ese carbón y databa de hace 8000 años. Pero si nos centramos en los últimos 10.000 años, solo... ¿Podría ser este uno de los acontecimientos más significativos? Sí, por supuesto. ¿De veras? Sí. ¿Una catástrofe? Sí, muy grande. Bajemos, vemos. Tenemos pruebas de que una parte del monte Etna se derrumbó y cayó al mar en un tiempo que coincide con la teoría de Sean Kingsley. Pero ¿qué pasó después? ¿Generó un tsunami lo bastante grande para aniquilar a la humanidad, como dice la Biblia? Entonces perecieron todos los animales de la tierra. Aves, ganado, bestias salvajes, reptiles terrestres y todos los seres humanos. Para comprobar los efectos del hundimiento en el mar de una roca del tamaño de Manhattan, Sonia me aconseja que visite el Centro de Control y Observación del Monte Etna para reunirme con la experta geóloga, la doctora María Teresa Paresky. Esta es la sala desde la que controlamos el volcán del Monte Etna. Esta sala es una estación de alerta temprana para detectar posibles erupciones. Así que si algo sucede en el Etna, Lo sabremos. lo sabrán sí. los primeros. Bueno, dado que todo aquí está tranquilo y en orden, quizás podamos hablar del tsunami. Sí. ¿Vale? Bien. Si esto se vuelve loco, ustedes me avisan y nosotros cambiamos de tema. Usando un modelo informático, María Teresa ha recreado el impacto que tuvo la avalancha volcánica sobre el Mediterráneo. Aquí vemos el avance. Esto es Sicilia. Me intriga saber si el resultado fue una inundación de proporciones bíblicas. Oh, wow. El impacto inicial genera olas de 40 metros de altura. Estas olas se desplazan más rápido que un avión de pasajeros, y cada una tiene unos 20 kilómetros de ancho. Ahí va Grecia. Cuando llegan a la orilla, no se detienen. Siguen avanzando, inundando todo a su paso. Fíjense, algunas de estas islas pequeñas quedan sumergidas. Este tsunami sepulta todas las tierras costeras desde el norte de África a Grecia y más allá, creando lo que habría parecido un diluvio que inunda el mundo conocido. ¿Y ahora llega a Israel? Israel está justo ahí. María Teresa cree que este tsunami mató a un gran número de hombres y mujeres de la Edad de Piedra que vivían en el Mediterráneo. Así que si alguien buscaba el origen del diluvio de Noé, el arca y la historia del diluvio, podría ser este. Cree que podría encontrar pruebas de la destrucción que provocó este tsunami a su paso en asentamientos costeros de la Edad de Piedra. Y además tiene bastante claro dónde puedo buscarlas. Hay una población sumergida bajo el mar. Un pequeño poblado llamado Atlit Yam. ¿Atlit Yam? Sí. ¿Es un poblado neolítico? Atlit Yam es único. Es el asentamiento neolítico de 8000 años de antigüedad más completo que se conoce.
Como el nivel del mar ha subido desde el final de la última edad de hielo, ahora está sumergido. Pero en la época del tsunami, Atlit Yam estaba en tierra firme y en primera línea de fuego. De modo que si quisiera encontrar alguna prueba sobre este impacto, sobre el tsunami que cruzó el Mediterráneo y llegó a Atlit Yam, ¿es posible que lo lograra explorando este lugar? Sí, sin duda. Me dirijo de nuevo a Israel, poblado de la edad de piedra, que ahora está sumergido en el mar, en busca de la destrucción que provocó a su paso un mega tsunami. Bien, estoy de nuevo en Tierra Santa, a unos 1900 kilómetros al este del Mona, en el puerto de Haifa. Desde aquí, nos separan unos 16 kilómetros en barco del poblado arqueológico de Atlit Yam. El poblado ahora está sumergido porque en los últimos 8000 años el nivel del mar ha subido unos 9 metros. Pero en la edad de piedra, Atlit Yam estaba en la costa. Hola, Ehud, ¿cómo está? El doctor Ehud Galili es el arqueólogo submarino más importante de Israel. Ha accedido a ayudarme en mi búsqueda. Bien, Endan, arranca el motor. Ehud descubrió Atlit Yam en 1985 mientras buscaba barcos naufragados. Fue un descubrimiento increíble, la población sumergida de la edad de piedra más completa del mundo. Así que, si un tsunami cruzara todo el Mediterráneo y llegara a las costas de Israel, ¿habría arrasado Atlit Yam? De haberse producido un tsunami le habría afectado, sin duda alguna. ¿Podemos buscar indicios del impacto de un tsunami? Bien, si el asentamiento fue destruido o arrasado a causa de una catástrofe en 5 minutos, deberíamos encontrar alguna prueba del sucedido. Los indicios del azote de un tsunami incluirían viviendas destrozadas y huesos humanos rotos. Hoy haremos esta sección del yacimiento, las áreas G y N. La semana pasada una gran tormenta azotó esta zona y desplazó toneladas de arena del lecho marino, así que es posible que dejara al descubierto algún secreto antiguo de Atlit Yam. Buen indicio. Ehud cree que haremos algún nuevo descubrimiento. El agua está fría, la visibilidad es escasa y estoy emocionado. Es una inmersión hacia uno de los primeros asentamientos del planeta. Aquí abajo la visibilidad es muy limitada. Si no tenemos cuidado, podríamos perdernos de vista. Comienza la búsqueda de pruebas de un tsunami que podría ser el diluvio de Noé. Y Ehud encuentra algo enseguida. ¡Wow! Miren estas piedras. Es bastante alucinante. Estas piedras, dice, son parte de una antigua estructura neolítica. Es un pozo. Es un pozo de la época neolítica. Pero aunque lo alcanzara el tsunami, no habría destruido un pozo bajo tierra. Tengo que encontrar cosas que estuvieran en la superficie cuando les alcanzó la ola. Restos de asentamientos, monumentos o incluso alguno de los pobladores. No me importaría encontrar una calavera semienterrada. Ehud ha encontrado algo más. ¡Oh! ¡Un hueso! ¡Un hueso! ¡Tenemos un hueso! ¡Tenemos un hueso! El suelo de arcilla de Atlit Yam ha protegido este hueso durante 8 milenios. Ehud cree que pertenecía a algún animal de la edad de piedra. Y lo tenemos. Pero no es el hueso humano que esperaba encontrar. Quizás logremos encontrar algún hueso humano y proseguiremos la búsqueda. Las corrientes son cada vez más fuertes, lo que dificulta bastante nuestra misión. Este probablemente sea el mayor reto en arqueología submarina. A través de los sedimentos y las algas, localizo una estructura. ¡Miren esto! Ehud ya lo había visto antes. Es un templo de la edad de piedra. Y podría contener la clave que desvele si este asentamiento fue arrasado por un tsunami. La búsqueda de pruebas sobre el diluvio universal me lleva a uno de los asentamientos más antiguos del mundo, un poblado neolítico sumergido frente a las costas de Israel. Busco algún indicio que confirme que un tsunami destruyó este poblado hace 8000 años. Con la ayuda del doctor Ehud Galili, ya he encontrado un hueso de un animal neolítico que pienso analizar después. Pero ahora, acabo de descubrir algo mejor. Un templo de la edad de piedra que quizás aporte la prueba que busco. Ehud me ha explicado que esto es un centro ritual. Es un monumento, similar a Stonehenge, solo que este es mucho más antiguo. Las piedras están colocadas en semicírculo. 1, 2, 3 y una cuarta allí.
Este templo prehistórico lleva en pie como mínimo 8.000 años. No sé si de haberse producido un tsunami se habrían movido estas piedras. Pero que sigan en la misma posición significa que o bien el tsunami no llegó hasta aquí o que no fue tan devastador. Por desgracia, la inmersión llega a su fin. He encontrado un pozo antiguo, un hueso animal y un templo, pero por ahora ninguna prueba del tsunami. ¿Es posible que las pruebas estén ahí, pero aún no se han encontrado? Porque supongo que si una sección enorme del monte Etna se hundió a 1900 kilómetros, la ola habría llegado hasta aquí. Sí, es posible. A pesar de que no encontré edificaciones derrumbadas o huesos humanos, Ehud me dice que hace 3 días encontró 2 esqueletos humanos. Quizás haya alguna prueba en los huesos que cogió el otro día o... ¿Le importaría que le echara un vistazo a esos huesos En que ha absoluto. encontrado? Pues Es que claro. soy muy concienzudo. Los huesos ya han sido enviados a la Facultad de Medicina de Tel Aviv. Y ya que no tuve la suerte de encontrar huesos humanos en Atlit Yam, al menos el doctor Galili ha sido más afortunado. Envió sus huesos a la Universidad de Tel Aviv y yo he venido a averiguar si pueden desvelarnos algo. El experto forense doctor Israel Herskovich es la persona encargada de analizarlos. Bienvenido a mi laboratorio. Gracias. ¿Tiene aquí en su laboratorio huesos de Atlit Yam? Sí, claro. ¿Huesos humanos? Huesos humanos, solo humanos. El par de esqueletos de Atlit Yam ha estado sumergido en agua dulce. ¿Esto es un hueso humano de Atlit Yam? Sí. Se buscaba. Bien, me alegra que estén aquí. 3 días después se desprende la arcilla. ¿Llevan en agua 3 días? 3 días, sí. En primer lugar, hay que limpiarlos. ¿Está bien? Sí, muy bien. Después hay que unir los trozos. La parte más complicada es el cráneo. Como suelen estar rotos en cientos de fragmentos diminutos, los ayudantes de Israel los pegan con cola. Es como hacer un puzzle en 3D. Están demasiado fragmentados. Esta meticulosa tarea ayuda a Israel a deducir la causa de la muerte. Si se comparan los huesos de Atlit Yam con los de otros tsunamis, como por ejemplo el de las Navidades de 2004 en Indonesia, ¿se podrían diferenciar las fracturas de Indonesia y las fracturas de Atlit Yam? Sí, podemos diferenciarlas. Es decir, si nos centramos en las fracturas, en el tipo de fractura, podemos compararlas porque el tipo de fracturas que tienen las víctimas del tsunami serían muy diferentes al tipo de fracturas de los individuos de Atlit Yam. Viendo los huesos de los habitantes neolíticos de Atlit Yam, ¿hubo un tsunami? No hay indicios de que se produjera una catástrofe devastadora como un tsunami en Atlit Yam. Así que fallecieron de muerte natural. Sí, murieron por causas naturales, en mi opinión. Según Israel, todos los esqueletos encontrados hasta ahora fueron sacados de tumbas neolíticas y no fueron víctimas de un cataclismo repentino. Pero cree que es posible que aún puedan aparecer pruebas de un tsunami. Es decir, los huesos que tenemos de Atlit Yam no indican que sufrieran un tsunami. Bien. Para nada. Pero es posible que el poblado entero fuera arrasado y que los que murieran a causa del tsunami fueran arrastrados a algún lugar del fondo del océano. Los huesos que tenemos aquí estaban en el asentamiento antes del tsunami. Ya fueron enterrados Sí. antes de ser arrastrados. Durante los cientos de años que existió el asentamiento, sin duda. Entonces, ¿fue el diluvio universal un tsunami o no? Las pruebas del monte Etna son convincentes, pero no he hallado indicios de que afectara a la costa de Israel. Ya sabía cuando inicié este viaje lo difícil que sería encontrar pruebas sobre Noé y el arca. Es la parte más antigua de la Biblia, exceptuando Adán y Eva. No hay nada más antiguo. Lo que no esperaba es que las pruebas que encontrase fueran susceptibles de tantas interpretaciones. Cuando decides agarrarte a algo y dices esto podría ser cierto, quizás sucediera esto, llega alguien y dice, pues no. Es desalentador, pero a la vez tiene su gracia. A pesar de no haber encontrado pruebas fehacientes de un tsunami, mi inmersión en Atlit Yam no ha sido infructuosa. Voy a llevar el hueso de Al a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde la experta en arqueozoología Liora Horvitz ha accedido a analizarlo. ¿Liora? ¿Sí? Josh. Hola, encantada. Lo mismo digo. Le traigo un regalo del Neolítico. Oh, está muy negro. Pues sí. Un buen fragmento, sí. Liora reconoce el hueso de inmediato. Y si se fija en esto, aquí hay esta pequeña Hendidura. hendidura Ya veo. que se corresponde exactamente con esta. Es parte de la extremidad posterior de un tipo de vaca gigante ya extinguida llamada uro.
Estos animales de más de 2 metros fueron los antepasados de las vacas modernas. Los habitantes de Atlit Yam habían empezado a domesticarlas. De hecho, llegó un momento en el que el hombre dejó de cazar. Lo tenemos justo delante de nosotros, el Neolítico. El hombre empezó a tener ovejas domésticas, cabras domésticas, ganado y cerdos. Liora ha encontrado huesos de otros uros en Atlit Yam. Lo que vemos aquí son cuernos que también encontramos en Atlit Yam. Bien. Y lo que tenemos aquí es un toro doméstico. Y quizás pueda apreciar visualmente la diferencia de tamaño y forma. Más grandes los del salvaje. Exacto. Estos animales eran más agresivos que sus parientes modernos. Los granjeros de la edad de piedra debieron dedicarles muchos esfuerzos. ¿Se puede saber por los huesos si fueron consumidos por el hombre? Y tanto. Una pregunta muy interesante. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. ¿Sí? Como ve aquí, justo al final de esta vértebra, hay unas finas marcas de corte. Y en el 40% de los huesos encontrados en este asentamiento hay marcas de cortes. En un asentamiento normal encuentras un 5 o 6% de marcas de cortes en los huesos. Y lo que eso significa, en mi opinión, es que la mayoría de los huesos que encontramos en Atlit Yam son restos de animales que fueron matados intencionadamente para el consumo humano. ¿Podríamos saber si este animal murió debido a un tsunami? ¡Wow! No con este hueso. No sé, no con este hueso. Con este en particular. Si lo que le interesa es saber si hubo un tsunami, creo que hay un par de puntos clave. Uno de ellos sería que tras un tsunami encontraríamos cadáveres de animales completos. Animales enteros que habría en aquel momento en el campo, ya fueran domésticos o salvajes, y además encontraríamos cadáveres enteros con sus articulaciones. Eso significa que anatómicamente todos los huesos seguirían unidos. Y en Atlit Yam no encontramos eso. Encontramos muchos huesos muy parecidos a estos, esparcidos por el fondo del océano, relacionados y asociados a menudo con casas o algún tipo de construcción. Pero en general no hay animales enteros. Lo que indicaría que básicamente son los restos que dejó la gente que se los comió y que después limpió la zona y tiró los desperdicios Entiendo. a un cubo de basura. Es uno de los motivos por los que diría que no hay pruebas de un suceso catastrófico. Entonces, para hacernos una idea de los animales que había en el arca de Noé, a partir de Atlit Yam, Sí. tenemos cabras, ganado, jabalíes. Si el arca llevara estos animales, sería más una granja que un zoo flotante. Exacto. Bien, bueno. Seguro que será una decepción para los niños de todo el mundo, que se imaginan muchas parejas de animales, pero según usted, los huesos, a tenor de los hallazgos encontrados en Israel, los huesos no respaldan este tipo de diversidad. Sin duda, no los del Neolítico. Este indicio no concuerda con los hechos narrados en la Biblia, que afirman que todas las criaturas vivientes viajaban en el arca. Pero el hallazgo de animales domésticos en Atlit Yam sí encaja con la épica de Gilgamesh, el texto en el que, según algunos, se basa el relato bíblico de Noé. En la épica de Gilgamesh se dice, todas las criaturas que fueron subidos al arca. Los animales del campo es una clara referencia al ganado, como un uro. Es el tipo de animal que Noé podría haber salvado. ¿Pero cree Liora que el hombre de la edad de piedra con su tecnología primitiva podría haber construido un arca? Y ahora la pregunta del millón, relativa al posible transporte de estos animales. ¿Existe algún indicio de que en el Neolítico los animales fueran transportados en barcos? Bien, tenemos un ejemplo extraordinario anterior al material que tenemos de Atlit Yam, encontrado en Chipre. ¿Está diciendo que en Chipre la gente sí transportaba animales en barcos? Pues sí. Me voy a Chipre. Buena suerte. Eso espero. Según Liora, en la isla mediterránea de Chipre, hay pruebas de que el hombre de la edad de piedra transportaba animales por mar. Es una pista que no puedo ignorar. En esta ciudad turística de Pafos, el Dr. Paul Croft de la Universidad de Edimburgo encontró un asentamiento de la edad de piedra de hace 12.000 años. Extraño lugar para quedar. Y tanto que es un lugar extraño. Y es placer enseñarle por qué es tan inusual arqueológicamente. Vale. Este yacimiento se descubrió por accidente cuando se estaban poniendo los cimientos de este hotel. ¿Siguieron construyendo sobre él? Sí, exacto. Localicé... En los cimientos hay un pozo de la edad de piedra. Sí, con agujeros para los pies incluidos. Aquí fue donde Paul realizó un extraordinario hallazgo. Mientras su equipo excavaba a más y más profundidad, empezaron a encontrar huesos de animales. Paul me lleva al fondo del pozo para enseñarme algunos de los huesos que ha encontrado. Él cree que son sobras de comida del Neolítico. La gente comía alrededor de la boca del pozo.
Y con el paso del tiempo, mientras el pozo se llenaba, algunos de los detritus, las sobras que quedaban de esas comidas, habrían sido arrastrados con el lodo. ¿Y esto es solo un ejemplo de los huesos que encontraron? Claro, tenemos miles y miles de huesos. Algunos más grandes y de aspecto más impactante. Todos están en nuestro centro arqueológico. En el centro arqueológico consigo reconocer algunos de los huesos. Cabras, ganado y jabalíes, como los que vivían en Atlit Yam. Bien, ¿por qué son tan especiales estos huesos? No llegaron aquí de forma natural. Debieron de traerlos de las colonias humanas que llegaron a la isla. Oh, vale, ya entiendo. ¿Los trajeron aquí en barco? Exacto, sí. Pero, Paul, ¿no sería posible que estos animales hubieran llegado a través de un puente de tierra? ¿Sería posible esa teoría? Pero no hay ninguna prueba geológica real de que existiera una ruta por tierra hacia Chipre desde hace unos 5.500 millones de años, así que podemos descartarla. Pero lo que me interesa de estos hallazgos de Chipre es que demuestran que en el Neolítico el hombre era capaz de construir barcos para transportar animales. Sí, de eso no hay ninguna duda. Y si alguien quisiera llamar a esta granja flotante de animales Arca, ¿se podría? Se podría, sí. Me gusta, es una buena prueba. Parece que el hombre del Neolítico en el Mediterráneo sabía construir barcos para los animales. Esto respalda la teoría del arqueólogo Sean Kingsley de que la historia de Noé podría haberse desarrollado en la Edad de Piedra. Pero, ¿qué hay de la persona que, según la Biblia, construyó el arca? ¿Qué podría averiguar sobre el hombre al que llamamos? Era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. La Biblia no menciona dónde o cuándo vivió. Sin embargo, de vuelta en Israel, en las montañas Carmel, que dominan el asentamiento neolítico de Atlit Yam, el arqueólogo Dr. Sean Kingsley cree tener la respuesta. Creo que hubo un Noé de carne y hueso. No sabemos su nombre. Creo que vivía en un poblado neolítico cerca de Carmel y por eso he decidido traerte aquí. Sean asegura que tiene pruebas novedosas sobre el hombre que sobrevivió al diluvio universal. ¿Estaré a punto de encontrarme cara a cara con el verdadero Noé? Me he propuesto desvelar la verdadera historia del diluvio de Noé. El arqueólogo Sean Kingsley me ha traído a las costas de Israel, muy cerca del poblado neolítico sumergido de Atlit Yam. Asegura conocer la identidad del héroe de este relato bíblico. Quería que subieras conmigo esta montaña para que te hagas una idea de quién era en realidad Noé y de lo que hacía en este entorno sagrado. Sean cree que Noé es de la Edad de Piedra y que podría haber venido de los alrededores de Atlit Yam. Es una afirmación arriesgada, teniendo en cuenta que no encontré ninguna prueba del tsunami que, según Sean, provocó las inundaciones. Verá, he ido a Sicilia y visité el Etna, estuve donde habría empezado el tsunami. He venido aquí con la esperanza de encontrar algún signo de destrucción o algún sedimento significativo. Un poblado con huesos rotos, la devastación, pero eso no lo veremos. Josh, es un yacimiento difícil de explorar. Es enorme, tiene 180.000 metros cuadrados y quizás solo un 2% de los restos queden expuestos de forma natural. Creo que hay que seguir investigando. Eso parece, pero alguien podría argumentar que las pruebas aún no se han encontrado, ¿no? Sí, aún hay muchos esqueletos por salir de ese armario. Si Sean tiene razón, y Noé vivió aquí hace 8.000 años, ¿quién era? La imagen que tenemos de un hombre noble, honrado, intachable, con una larga anca y una larga túnica, olvídate de ella. Eso es una ilusión de Hollywood. El verdadero Noé habría sido lo que yo llamaría un profeta, pero que los contemporáneos llamarían un chamán. Ese hombre fue una mezcla de médico, trabajador social, mago, místico y además poeta. Sean ve a Noé como un líder tribal. Uno de los hombres más importantes del poblado. Es aquí. Me lleva hasta las cuevas, en las que cree que el chamán de la Edad de Piedra, puede que el Noé real, celebraba las ceremonias. Descríbame cómo era Noé. Era un hombre que vivía en un poblado muy parecido al de Atlit, que se desplazó con su tribu tras el diluvio desde este lugar a otro mejor. Y cada año, en el solsticio de invierno o el de verano, narraría un magnífico relato sobre cómo sobrevivió a una experiencia aterradora. Entonces esa historia, tras ser relatada, se extendió a través de toda la región, dando origen no solo a la historia de Noé, sino a otras similares, como las que hay en el Mediterráneo. Exacto. Pero ¿por qué cree que Noé era alguien importante, un místico, un chamán? ¿Por qué no podría ser un hombre normal que logró sobrevivir al diluvio? Porque tenía que tratarse de alguien con autoridad, con estatus en la sociedad tribal. Ya. Para que cuando contara la historia fue aceptada por todos. Sean cree que el verdadero Noé era un chamán de la Edad de Piedra que sobrevivió al diluvio universal para contar lo sucedido, un relato que se transmitió durante siglos. Es una historia interesante, pero por ahora no tenemos ninguna prueba física.
¿Cómo es posible saber algo sobre los chamanes prehistóricos del Neolítico? No hay un libro de chamanes, no hay escritos, no hay ni siquiera inscripciones en las paredes. Un dato interesante es que en una cueva al otro lado del valle, en la que había una zona ritual, se encontraron esqueletos con las cabezas cortadas. Esos cráneos de yeso de la Edad de Piedra que Sean cree que eran de unos chamanes están expuestos en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Llegamos. Aquí está lo que quería mostrarte en todo su esplendor. Te presento el rostro de nuestros antepasados. Esta cabeza tiene 8.500 años de antigüedad. Es una de las primeras esculturas que se hicieron. Según Sean, bajo el yeso hay un cráneo humano de verdad. Así que este podría ser el aspecto de la persona a la que perteneció este cráneo. Sí, así es, aunque está un poco más aplastado Iba a porque... decirlo, parece un poco aplastado. Bueno, porque ya ves dónde está la mandíbula inferior. De modo que tuvieron que poner los labios donde estaría la nariz y la nariz aquí arriba, en la zona de la frente. ¿Y cree que este era también un chamán, un místico, un profeta? Sí. Este fue encontrado en una zona de muertes rituales. En esa misma zona encontraron el esqueleto de una gacela, a la que le quitaron la cabeza, y la sustituyeron por esta cabeza que vemos. ¿Sustituyeron su cabeza por esta? Correcto. Era una especie de criatura híbrida. Mitad humana, mitad animal. Es muy interesante porque cuando los chamanes entran en trance, en el mundo de los sueños viajan a la zona espiritual, con un animal. El animal es su guía. Creo que este chamán quizás fuera enterrado, acompañado de su guía. Estos cráneos reflejan sin duda que el hombre de la Edad de Piedra no practicaba la religión como la conocemos, pero no creo que demuestren que Noé era un chamán. Creo que la teoría de Sean no es más que eso, una teoría. Bueno, entiendo que crea que Noé fue un personaje real, pero hay aspectos en su teoría que podrían llevar a pensar... exagera. ¿No le parece? Creo que tiene más sentido de lo que cuenta el libro del Génesis, que es solo propaganda. Sean quizás no crea la descripción bíblica del diluvio de Noé, pero podríamos decir que sin pruebas irrefutables, su teoría en cierto modo también se basa en la fe. Mi búsqueda para averiguar la verdad oculta tras la historia de Noé vuelve al punto de partida. He estudiado la teoría de Sean, según la cual hace 8.000 años, un tsunami diezmó la costa mediterránea y aniquiló a la mayoría de los habitantes de la Edad de Piedra. Un hombre, un líder, sobrevive para transmitir el relato del diluvio universal a las generaciones futuras. Algunas civilizaciones antiguas le llaman Utnapishtim, pero nosotros lo conocemos como Noé. Entonces, ¿cuánto hay en su teoría de verdad y cuánto de ficción? Es indudable que durante el Neolítico los habitantes del Mediterráneo eran capaces de transportar animales en barco. También lo es que la zona este del monte Etna se derrumbó y cayó al océano, provocando un gran tsunami. Pero que ese tsunami llegara hasta Israel con la fuerza suficiente como para destruir Adlit Yam, o que el personaje de Noé esté basado en un chamán o en un profeta de la época, sobre eso no hay pruebas concluyentes. Pero la posibilidad siempre existe. Como dicen los científicos, la ausencia de pruebas no es la prueba de su ausencia. Pero hasta que encontremos esas pruebas, quizás solo sea, como dijo el padre Kittredge al comienzo de mi viaje, una cuestión de fe.